Hoy volvemos a la escritura y le pido que abra por favor su Biblia en Mateo capítulo 5 y el tema de esta mañana es muy claro, es acerca del homicidio, matar a una persona, homicidio, lo que la Biblia deja en claro que es un pecado. Y hoy quiero entrar directo a este tema porque Cristo tiene mucho que decir al respecto y quiero entrar de lleno a lo que el Señor nos enseña del pecado del homicidio. Mateo capítulo 5, versículos 21 al 26 es la sección que vamos a estudiar. Déjeme dar lectura. Versículo 21 dice: Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Increíbles las palabras que Cristo dice en esta porción acerca del homicidio. Yo le creo si usted dice que jamás ha matado a nadie. Le creo. Pero estoy seguro que aunque nunca ha matado a nadie, nunca ha levantado una pistola, nunca ha usado un cuchillo, nunca ha disparado un arma, nunca ha ahorcado a nadie, y le creo eso. Pero aún así estoy seguro que aunque nunca hemos matado a alguien, alguna vez hemos deseado hacerlo. Quizá no hemos matado a nadie y no hemos disparado a nadie, pero alguna vez nos hemos enojado contra alguien. Alguna vez hemos ofendido a alguien con nuestras palabras. Alguna vez hemos odiado a alguien en nuestro corazón. Y lo que está diciendo Jesucristo es que matar a alguien y quitarle la vida, o enojarse, ofenderlo u odiarlo, es exactamente lo mismo. Es homicidio. Es matar. En este pasaje, Jesucristo amplía el significado del pecado de matar, lo que hace que nos incluya absolutamente a todos nosotros. Jesucristo está enseñando que homicidio, matar, quitar la vida, arrebatar la vida, quitar la existencia a una persona, es también expresado en odio, en rencor, en enojo contra esa persona, en ofensas. Jesucristo dice, versículo 21, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, mismo castigo, será culpable ante el digno de juicio, culpable ante el concilio. Ante Dios, lo que Jesucristo está enseñando es que ante Dios es tan culpable el que mata como el que alberga los deseos malos en su corazón contra una persona. Es idéntico. Es la idea de Cristo aquí. Es lo mismo. Tomar una pistola y matar a alguien es idéntico que odiarlo en tu corazón. Jesucristo no está diciendo, mira, si lo odias es como que lo mataras. No, no es como que, no es una similitud, es una realidad, es exactamente igual, es lo mismo. Enojarse, odiar y ofender a una persona es matarlo delante de los ojos de Dios. Recuerden que Jesucristo está enseñando que el pecado empieza en el corazón. Jesucristo está en la parte en la sección del Sermón del Monte hablando que el pecado, cuando comienza en el corazón, ya es pecado. Mucha gente dice, no, esta tal persona no mata ni una mosca, una frase muy nuestra. Jesucristo está diciendo, no lo matas externamente, pero lo matas en tu corazón y ya es pecado delante de Dios. Escucha, para Dios el homicidio no comienza con las manos. Para Dios el homicidio comienza en los deseos del corazón. Jesucristo está enseñando que no lo externo es pecado, sino lo interno cuando comienza, cuando deseas. Así que estoy seguro una vez más que usted no ha matado a nadie, pero seguro que has deseado hacerlo alguna vez.
Es por eso que el pecado es pecado desde que comienza adentro. Es por eso que el pecado oculto es pecado, porque aunque no lo lleves a la práctica, ya es pecado delante de los ojos de Dios. Yo sé que nadie de ustedes se siente un homicida, pero esta mañana de verdad anhelo que al terminar el tema todos reconozcamos que lo somos, porque eso es lo que Cristo está enseñando en estos versículos. Somos homicidas, todos culpables ante los ojos de Dios. Lo que Jesucristo está hablando aquí es el homicidio del corazón. Es su punto. Él va a enseñar cómo el homicidio del corazón, homicidio en el corazón, es ya pecado delante de los ojos de Dios. Ahora usted está comenzando a justificar y decir, no, yo no he matado a nadie, jamás he matado a nadie. Yo he hablado con personas que dicen, yo no he matado a nadie, yo no he cometido ninguna gravedad. Los que matan son terribles, pero yo nunca he matado a nadie. ¿Qué pecado puedo tener si nunca he matado a nadie? Bueno, el hombre caído siempre está buscando justificarse. Siempre está queriendo parecer bueno. El hombre caído, todos nosotros, siempre buscamos justificarnos. Incluso las peores personas buscan justificarse. Estaba leyendo sobre un homicida en Nueva York hace varios años que fue tremendamente perseguido, un llamado Crowley, que había matado como asesino brutal a cientos de personas, incluyendo policías, un asesino en serie, era terrible, era brutal, un asesino de esta calaña y había sido perseguido por mucho tiempo hasta que al final en el apartamento de su novia, después de un tiroteo y de un encuentro entre policías y demás, pudieron atraparlo y al atraparlo entre manchas de sangre y todo lo demás, encontraron dentro de su chaqueta una nota que decía lo siguiente, y cito: tengo bajo la ropa un corazón fatigado, un corazón bueno, un corazón que no le haría daño a nadie. ¿Le crees? Hasta las peores personas quieren justificarse creyéndose buenas. Esto es un homicida. Después sufrió la silla eléctrica como condena por todos los asesinatos que había tenido. Tú escuchas de una persona y dices, ¿es buena esta persona? Es un homicida. Es que el punto está en que todos buscamos justificarnos. Todos queremos aparentar ser buenos. Y aquí es donde está el punto de Jesucristo. Él va a decir, nadie es bueno. De hecho, no solamente no eres bueno, eres un homicida. Es el punto de Cristo en este pasaje. No podemos justificarnos delante de Él. Jesús es claro en la enseñanza que está dando acerca del homicidio. ¿Por qué va a explicar esto Jesucristo? Recuerda que en los tiempos donde Él predica, estamos en el Sermón del Monte y expresa estas verdades, la gente creía que era inocente porque nunca había matado a nadie. La gente se sentía buena, la gente como los escribas y fariseos y todo el pueblo que eran enseñados por ellos, se sentían buenas personas porque no mataban. Es semejante hoy, ¿no? La gente se siente buena porque no mata y no roba. Jesucristo está diciendo, como el homicidio no comienza con las manos, sino con el corazón, entonces todos somos culpables. Así que lo que Jesucristo está haciendo es aplastar toda justicia personal de los hombres. No eres bueno. Nunca lo has sido y de hecho no puedes serlo. Eres un homicida. Eres un homicida. Vaya, no encuentro un pasaje tan claro en la Biblia, incluso para evangelizar. Para hacerle ver a una persona su pecado, podrías leerle Mateo 5, 21 al 26 y mostrarle que es un homicida, porque es lo que la Biblia dice. Jesucristo está enseñando esto para desmoronar la justicia personal de los hombres. Recuerda versículo 20, porque si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. La gente se autojustificaba, soy bueno, no he matado, soy bueno, no he matado, soy bueno, no hago daño a nadie. Jesucristo está diciendo, lo has hecho en tu corazón. Y si lo has hecho en tu corazón, eres tan culpable como el que lo ha hecho con las manos, porque es pecado idéntico. Solo la justicia de Cristo es suficiente para ser salvos. Iglesia, nadie puede ir al cielo porque obedece. Nadie puede ir al cielo por creerse bueno. Nadie puede ser perdonado por obedecer algo. Nadie es obediente realmente. Solo cuando Cristo te perdona, Cristo te limpia, Cristo te lava, es que puede ser del reino suyo. Jesucristo da 6 ejemplos donde Él toma una
regla, una ley del Antiguo Testamento y la enseña y la explica de manera profunda. Y él va a tomar 6 y hoy vamos a ver solamente la primera, que está en los versículos 21 a 26, está acerca del homicidio. La ley decía, no matarás, y vamos a entrar a eso en un momento. Él va a tomar 6 mandamientos y los va a explicar profundamente, no superficial, religiosa como ellos lo tomaban, sino profundamente para explicar la interpretación correcta de estos mandatos de la ley en el Antiguo Testamento. Así que hoy vamos a hablar del homicidio, del asesinato, de dar muerte a alguien, de atentar contra la vida de alguien, de matar a alguien. Versículo 21, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Ahora quiero aclarar de qué muerte estamos hablando primero, porque la Biblia habla de diferentes formas de muerte. Por ejemplo, la Biblia habla acerca de la pena capital. Y eso estaba permitido. Dios mandó la pena capital. Cuando a veces un infractor, un delincuente, Dios había mandado la pena capital, como en Éxodo 21, merece la muerte. Aquí Cristo no está hablando de la pena de muerte. Tampoco está hablando de la guerra justa. A veces Dios en el Antiguo Testamento mandaba hacer guerra contra una nación y matar a todos. Y eso era permitido porque era lo justo, porque era una nación perversa, maligna, depravada e idólatra. Así que era justo que se quitara la vida a todos los de esa ciudad o tribu. La Biblia también habla del homicidio accidental, por ejemplo. ¿Sabían eso? En Números 35 se habla del homicidio accidental. No querías matarlo y por accidente alguien mata. Esto no es lo que está hablando aquí Cristo. También la Biblia habla, por ejemplo, de matar a alguien en defensa propia. ¿Sabías que la Biblia habla de eso en Éxodo 22? Y está permitido en el Antiguo Testamento como algo que los judíos podían hacer, matar a alguien en defensa personal si se metían a robar a su casa y era de noche y lo matabas, eras libre, porque estabas haciéndolo en defensa personal. Entonces, Cristo no está hablando de estos casos. En Mateo 5, 21 a 26, Cristo está hablando del homicidio del delito de homicidio, de matar a alguien por odio, por rencor, por venganza. Está hablando del delito de asesinato, está hablando de la muerte premeditada o no premeditada, pero con rencor, con odio de este homicidio delincuente. Nosotros vivimos en un mundo muy asesino. Nuestra sociedad es homicida más no poder. Solamente escucha. En el año pasado, 2023, hubo más de 31,000 homicidios en el año. 31,000 homicidios en el año, solo el año pasado. Gente que mayormente saca una pistola, mata a alguien o mata a varios, saca un rifle y descarga sobre alguien, o en un enfrentamiento entre dos grupos se matan, todo esto. Escucha, 31,000 personas en un año muertas, mayormente a mano armada. Esto es en un país, imagínalo en el mundo. Ahora, a esto súmale el suicidio, que es una forma de asesinato, es matarte a ti mismo. El suicidio es igual, es el mismo pecado que homicidio. El suicidio es matarte a ti mismo, y en el 2022 hubo más de 8,000 homicidios en el año. 8,000 personas matándose a sí mismo. Esto es números muy, muy altos en nuestro país. Súmale a esto los abortos, que un aborto es también un asesinato, es matar a una persona, es matar a un ser humano. Tan solo en 2023, el año pasado, y solo en la Ciudad de México, que es el referente, hubo más de 15,000 abortos o interrupción legal de embarazo, como ellos le llaman. La Biblia dice que es homicidio. Más de 15,000 abortos en la Ciudad de México en el año pasado. Escucha, estamos hablando de más de 50,000 personas muertas en un año por homicidio. Estaba haciendo cuentas de esto, estamos hablando que unas 148 personas mueren por día a raíz del homicidio, del suicidio o de aborto. 148 personas por día, eso es mucho. Cientos de personas van muriendo por homicidio, por muerte de esta clase.
Tú dices, "Ay, qué sociedad tan homicida", pero escucha esto, y esto es lo que quiero que te recuerdes. Eso no se compara, para nada, ni cerca del homicidio del corazón que Jesucristo está hablando aquí. De las personas que odian, de las personas que aborrecen a otras, de las personas que ofenden, de las personas que dañan a otros, que se vengan, que tienen resentimiento, que tienen rencores, que tienen amarguras. Jesucristo dice, eso es matar, es idéntico, es matar. Y eso no está en estadísticas, porque eso está en el corazón, pero es mucho más que 31,000 personas al año. El odio, el rencor en nuestros corazones está mucho más elevado y se va multiplicando conforme van avanzando los años. La gente cada año odia más, la gente cada año aborrece más, la gente cada año ofende más, la gente cada año se enoja más contra otros, contra sus semejantes, contra su círculo, su familia, los allegados, incluso en la iglesia contra otras personas. Así que el homicidio del corazón es mucho más alto que el homicidio de la vida en nuestro país. Nada se compara. Estoy seguro que las estadísticas superarían estos números con creces. ¿Sabías que en la Biblia se habla mucho del homicidio? El primer delito en la Biblia, en la historia, fue un homicidio. Caín mató a Abel. Primer delito en la historia de la humanidad fue un homicidio. La palabra de Dios dice en Génesis 4:5 que fueron a ofrecer, pero Caín se ensañó y su semblante decayó contra su hermano. Ahí lo mató. Allí lo mató. Y Dios lo confronta y le dice, el pecado está a la puerta. Primera vez en la Biblia que Dios dice, esto es homicidio, Caín. En tu corazón estás pecando. En tu corazón estás pecando. Y lo que hizo Caín, versículo adelante, es ir y ejecutar el homicidio que ya tenía en su corazón. Se levantó contra su hermano y lo mató. Es lo que dice la Biblia. Primer delito en la historia de la humanidad fue un homicidio por parte de Caín y Abel. Más adelante, la palabra de Dios también enseña en Génesis capítulo 9, versículo 6, que Dios hablaría más acerca del homicidio. Dice la Escritura, solo escucha, en Génesis 9:6, esto es después del diluvio. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Fíjate lo que está diciendo Dios. Primero dice, el que mata debe morir. Ahí está la sentencia. Tú matas, debes morir. Es la sentencia para el homicida. El que mata debe morir. Es el juicio establecido por Dios. Dice aquí desde Génesis 9. En Génesis 4 Dios dijo es pecado. En Génesis 9 Dios dice merece castigo. Y ese castigo es el mismo con que pecaste. Debes morir. Pero da la razón, y es la segunda parte del versículo, y dice, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. En otras palabras, matar a una persona es deshonrar la imagen de Dios que puso en nosotros. Matar a una persona es atentar contra la imagen de Dios que puso en nosotros. Fuimos hechos a imagen de Dios, ¿cierto? Entonces, cuando alguien mata a una persona, estás dañando la imagen que Dios puso en ese ser humano. Por eso para Dios es tan grave matar, por eso para Dios es tan grave quitar la vida, porque estás deshonrando al Dios que creó esa vida y que le puso su imagen. Es una ofensa contra Dios mismo. Cuando tú pasas por el Antiguo Testamento y llegas a Proverbios capítulo 6, versículo 17, ¿recuerdas? 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma, y una de ellas es las manos derramadoras de sangre inocente. Dios aborrece el homicidio. Génesis 4 dice que es pecado. Génesis 9 dice que merece muerte porque atentas contra la imagen de Dios. Y Proverbios 6 dice que el homicidio Dios lo aborrece. Queda claro lo que piensa Dios acerca de este pecado. Él lo juzga, Él lo castiga. A Él no le gusta este tipo de acciones, aunque están proliferando en nuestra sociedad y empezando desde nuestro corazón. Solo escucha cómo Dios juzga este tipo de pecados. En Éxodo 21, versículos 12 en adelante, dice la Biblia, escucha, el que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Aquí está la sentencia, matas, mueres.
Siguiente versículo. Mas al que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Esto era cuando era un homicidio y podían huir. Pero versículo 14 dice, pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo, esto es odio, y lo matare con alevosía, esto es un homicidio intencional, de mi altar lo quitarás para que muera. ¿Matas? Debes morir. Es la sentencia, juicio a muerte. Dios fue claro con esto en la ley, en el Antiguo Testamento. Además, en los tiempos de Moisés, igualmente con el pueblo de Israel, Dios hizo ver qué tan culpable es el homicida. En Números 35, escucha versículo 20 y 21. Dice Dios, y si por odio lo empujó o echó sobre él alguna cosa por acechanzas y muere, o por enemistad lo hirió con su mano y muere, el heridor morirá. El heridor morirá. Es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Fuerte. Para Dios el que mata a alguien es un homicida y merece muerte. Es su juicio. Dios aborrece este pecado. El que lo comete merece ser muerto. Este es el castigo del homicida. Mismo capítulo Números 35, pero versículo 31, dice Dios, y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte, indefectiblemente morirá. En otras palabras, no hay forma de salvación para el homicida. ¿Sabías? Algunos pecados podías redimirlos de otra manera, pero el homicidio no. El homicidio debe morir. Debe morir. Dios estableció indefectiblemente el homicida morirá. Esto es lo que dice la Biblia del homicidio, iglesia. El homicidio delante de Dios es aborrecible. Ahora quiero que sepas que la Biblia conecta este pecado con una persona. ¿Sabes quién es? Satanás. Jesucristo dijo en Juan 8:44, él, Satanás, ha sido homicida desde el principio. Satanás es el homicida con H mayúscula. Incluso yo estoy seguro que Satanás tiene mucho que ver en cada homicidio que se comete en este mundo. Ahora, no que Satanás es el culpable de todos los homicidios, porque estamos viendo que el corazón perverso es el que lo hace, pero Satanás es un homicida. Y creo que la Biblia le llama, y Jesús le llamó homicida en Juan 8:44, y dice desde el principio, porque al principio cuando tienta a Eva, Satanás mata la vida espiritual de Adán y Eva, es un homicida. Y más adelante con Caín infunde ese odio por su hermano, y Satanás es un homicida. Así que en el Edén y fuera del Edén, Satanás, el gran homicida, ha sido siempre el impulsor de los homicidios en este mundo. Eso es lo que dice la Biblia sobre este pecado. Ahora, cuando volvemos a Mateo capítulo 5, Jesucristo está enseñando este pecado. Pero no como la gente de su tiempo lo había entendido, sino como Dios realmente lo veía. Lo que Jesucristo va a hacer, te lo dije la semana pasada, es tomar el mandamiento y corregir la falsa enseñanza que los escribas y fariseos estaban dando, porque ellos ya no se estaban basando en la ley, sino en las interpretaciones rabínicas de la ley que se llamaba la tradición de los ancianos. ¿Recuerdas? Ahora quiero decirte algo más. En los tiempos de Cristo esto era terrible, y quiero solamente un minuto para que entiendas esto. La gente en tiempos de Jesús no tenían el Antiguo Testamento, no tenían Biblia. O sea, no era tan fácil tener un ejemplar en sus manos. Eran muy escasos, y si querían alguien tenerlo, eran muy caros. Solamente las sinagogas tenían un ejemplar de los libros del Antiguo Testamento, solo uno, y muy difícil. Nadie podía tener uno en su casa como nosotros. Incluso aunque lo tuvieran, el Antiguo Testamento, escucha, fue escrito mayormente en hebreo. ¿Y qué crees? Que desde que regresaron de Babilonia, la mayoría de las personas judías no hablaban ya hebreo, hablaban arameo. Es por eso que en los tiempos de Esdras y Nehemías, cuando en Nehemías capítulo 8 se junta el pueblo después de regresar de Babilonia y dice que Esdras comienza a leer la ley, dice la Biblia que los levitas comenzaban a hacer sentido y explicar la lectura. ¿Por qué? Porque no entendían el hebreo, tenían que traducirles para que ellos comprendieran. Así que en tiempos de Jesús ni tenían una Biblia en sus manos, y aunque la tuvieran, no la entendían porque ya no era el idioma que se hablaba en la sociedad. Algunas personas comparan esto con lo que fue el oscurantismo durante la Edad Media, cuando solamente la Iglesia Católica y en latín tenía la Biblia.
y la gente común y corriente como nosotros no podía tener acceso a la Biblia, y aunque la tuviera no la entendía porque estaba en latín, hasta que hubo la reforma y todo esto que ayudó un poco a que la Biblia siguiera corriendo y fluyendo en los demás idiomas. Algo así era en los tiempos de Cristo. Así que ahora entiendes por qué la gente estaba tan engañada, porque el embudo por el que ellos se alimentaban de la palabra de Dios eran los hipócritas, escribas y fariseos, que ya no enseñaban la ley, enseñaban la interpretación rabínica que los rabinos habían escrito acerca de la ley. Es por eso que Jesucristo se para en el monte y les dice: oísteis que fue dicho por los antiguos, la mejor traducción, por los antiguos, no matar. O sea, ustedes han oído esto de los rabinos, han oído esto de sus interpretaciones, han oído esto de los ancianos, pero yo les voy a explicar lo que realmente dice la ley. Que Jesús va a hacer esto en cuanto al homicidio, versículos 21 al 26, y no vamos a terminar esta mañana, pero si está aquí usted por la noche, hoy estaremos terminando este tema, así que si ya está aquí, por favor venga esta noche para tener el panorama completo. En este pasaje, Jesús, hablando del homicidio del corazón, dice que el homicidio del corazón, y es mi bosquejo, demanda tres cosas. El homicidio del corazón demanda tres cosas: demanda responsabilidad, demanda reconciliación y demanda repercusión. El homicidio del corazón que Jesús va a explicar ahí demanda responsabilidad, reconciliación, y cuando no te reconcilias, entonces viene repercusión. Responsabilidad, primeros dos versículos; reconciliación, siguientes dos versículos; y repercusión, últimos dos versículos. Hoy solamente vamos a hablar el primero, versículos 21 y 22, que es nuestro primer punto. El homicidio del corazón demanda responsabilidad. Número uno, responsabilidad. Mira por favor versículos 21 y 22 un momento. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto, o lo mismo sería decir, será culpable, como lo ha dicho anterior, al infierno de fuego. 4 veces en 2 versículos, Cristo responsabiliza a los homicidas. 4 veces. Dice, será culpable, será culpable, será culpable, y la última vez dice, será expuesto al lago de fuego. 4 veces en 2 textos Jesús hace ver que el que comete homicidio es culpable. Culpable de juicio, culpable ante el concilio, expuesto al infierno. Por lo tanto, alguien que comete este pecado, iglesia, es responsable delante de Dios. Te mostré hace ratito en Génesis capítulo 9, Dios dijo que Él demandará la sangre de aquel que mate, porque a imagen de Dios fuimos creados. Así que cualquiera que mata, a Dios le demanda responsabilidad. ¿Recuerdas cuando Caín mata a Abel? ¿Qué le dice Dios? ¿Qué has hecho con tu hermano? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Dios responsabiliza al homicida de ese pecado. Y Jesús dice en estos 2 versículos: es culpable, es culpable, es culpable, merece infierno. Ahora quiero empezar con la interpretación superficial que daban los escribas y fariseos. Versículo 21. Oísteis que fue dicho por los antiguos, es la mejor traducción. Oísteis que fue dicho por... Ahora, yo te dije que la semana pasada, ¿quiénes son los antiguos? No se está refiriendo a Moisés, no se está refiriendo a Aarón, no se está refiriendo a los padres, se está refiriendo a los hombres de antaño, que era un nombre que se le daba a los rabinos principales en tiempos de Jesús. Entonces Jesús está diciendo, a ver, ustedes que están aquí, ¿han oído de los antiguos esto? No matarás. Y eso estaba bien. La Biblia decía eso. La escritura dice no matarás. Los antiguos estaban enseñando eso correctamente. Y la Biblia así lo dice. Por ejemplo, en Éxodo 20:13 dice no matarás. En Deuteronomio 5:17 dice no matarás. Por cierto, ¿sabías que el versículo más corto en la Biblia no es Jesús lloró? Siempre decimos el versículo más corto, Jesús lloró. No es Jesús lloró. El versículo más corto en la Biblia es este: no matarás. Está 2 veces, Éxodo 20:13 y Deuteronomio 5:17. No te preocupes, los conté por ti. Jesús lloró
tiene 10 letras. No matarás tiene 9, mucho más pequeño. Ahora eso tiene sentido, escúchame. En hebreo, en que fue escrito no matarás, en Éxodo y en Deuteronomio, también es muy breve. Si en español tiene 9 letras, escucha, en hebreo tiene tan solo 6. Es el versículo y el mandato más corto de toda la ley. Ahora eso tiene mucho sentido, porque ¿qué dijo Jesús versículos arriba? El que quebrantare la ley en el más pequeño mandamiento será culpable. Entonces Jesucristo está tomando primero el mandamiento más pequeño, al menos en extensión, de toda la ley. 6 letras en hebreo, no matarás. También es el más corto en español. 9 letras, no matarás. Qué increíble, Jesucristo está usando de mucha sabiduría para enseñarle a esas personas del monte que aún el mandamiento más pequeño, esta es la clave, que el mandamiento más pequeño de la ley, todos lo habían quebrantado. Es su punto, todos lo han, ya ni hablemos de los demás mandamientos, el más pequeño lo han quebrantado. Ahora, volvamos a los ancianos. Oísteis que fue dicho por los antiguos, no matarás. Hasta ahí vamos bien, eso decía la ley. Y dice Jesucristo, versículo 21, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Bueno, ahí ya no estamos tan de acuerdo. La palabra juicio ahí puede traducirse también, será llevado ante los jueces. Y está hablando de jueces que se ponían en las ciudades o en las aldeas, que entonces cuando alguien mataba lo llevaban a ese juicio, algo así como un separo o un tribunal, algo así, local, donde eran juzgadas las personas por haber matado. Y eso estaba bien, Deuteronomio 16 lo mandaba, segundo de Crónicas 19, Dios lo había dicho, eso está bien, pero el punto es este, los religiosos se habían quedado muy cortos con esto de matar. O sea, si alguien mataba, al juicio, pero no hablaba nada de la santidad del corazón, no hablaba nada de Dios, no hablaba nada del pecado, sino solamente lo tomaban como una falta social, como un problema social, como un asunto civil, no como un asunto interno de pecado contra el Dios santo. O sea, se habían perdido de mucho. La gente veía el matar como un delito social, ay, qué terrible, pero ya no lo veían como una falta ante Dios. Ahí es donde los ancianos se habían quedado cortos. Y Jesús entonces, en esta interpretación superficial, lo que les va a encarar es que no es así. Mira, los fariseos del tiempo de Jesús odiaban a muerte. Pero ¿sabes qué? No mataban. Por eso se sentían tan orgullosos y se levantaban así y se levantaban el cuello, porque decían, gracias te doy porque no soy como los otros hombres homicidas, adúlteros. O sea, no lo hacían en sus manos, pero en su corazón lo hacían. Y te lo demuestro con un solo punto. La Biblia dice que a Jesús lo odiaban, le tenían envidia y lo querían matar. En Juan 7:19 Jesús les dice, no os dio Moisés la ley, está hablando a fariseos, y ninguno de vosotros cumple la ley porque procuráis matarme. Y a continuación dice, ¿quién procura matarte? ¿Estás loco? Claro que querían hacerlo. Entonces, ¿eran culpables de homicidio? Claro que sí, porque aunque no habían matado a Jesús, en su corazón ya lo habían matado. Ahora escucha esto, ve la lógica perversa. ¿Finalmente lo mataron? Sí, pero ¿por sus manos? No, por manos romanas. Aunque al final en su perversión dicen la sangre sea sobre vosotros y sobre vuestros hijos. No sabían lo que estaban diciendo. Pero el odio de los escribas y fariseos les llevó a matar a Jesús. Es lo mismo. No lo hacían con sus manos, pero lo cometían en su corazón, es homicidio. Entonces ellos se quedaban muy cortos en cuanto a este mandamiento. Por eso Jesús va a hablar no de las manos asesinas, sino del corazón asesino. Versículo 22. Escucha, aquí viene la correcta interpretación. 21 es como los ancianos se quedan cortos, muy cortos. Versículo 22, aquí está la interpretación correcta de Jesús. Versículo 22 dice, pero yo os digo, alto ahí, porque antes de que diga Jesús algo, quiero recordarte esa frase. Esa frase se repite 6 veces en ese pasaje, ¿recuerdas? Pero yo os digo, 6 veces está allí. ¿Qué señala? No, Jesús no está contradiciendo la ley, no. Jesús está contradiciendo la tradición de los ancianos, la falsa enseñanza de los fariseos, la pervertida ley que ellos habían alterado.
Cristo les va a decir, esto es lo que realmente quería decir Moisés en la ley. Eso es lo que realmente Dios manda. Por eso dice, yo os digo. Es una frase que señala la veracidad de las palabras de Cristo. Es una frase que señala que lo que Jesús va a enseñar y a decir a continuación tiene autoridad, tiene profundidad, tiene legitimidad, mucho más por encima de lo que dicen los ancianos y rabinos. ¿Qué dice Cristo ahora sí? Escucha. Pero yo os digo, palabra de Cristo, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Entiendes esto? O sea, versículo 21, el que mata, culpable de juicio. Jesús dice, no. El que se enoja, mismo castigo, culpable de juicio. Jesús está diciendo, es idéntico, el mismo pecado, matar con las manos que matar con el corazón enojándote. Jesús está diciendo, es idéntico, es homicidio. Yo sé que tú dices, bueno, yo me he enojado, pero no he matado, pastor, estás escuchándote muy exagerado, yo no mato. Jesús dice, sí matas, yo mato y tú has matado. Delante de los ojos de Dios hemos cometido homicidio. Ahora yo quiero que vean este versículo 22 porque es una dulzura y creo que ahí nos vamos a quedar el resto del tiempo. El versículo 22 da una secuencia, quiero que la vean y si la logro transmitírselo será de bendición. Hay una secuencia, hay un orden, hay un avance, hay una progresión en este versículo. Solo escucha, versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. Segundo, cualquiera que le diga necio a su hermano, juicio, será culpable ante el concilio. Tercero, y cualquiera que le diga fatuo, juicio, quedará expuesto al infierno de fuego. Jesucristo usa 3 niveles, es muy claro, ¿no? Usa 3 niveles. Primer nivel, te enojas. Segundo nivel, le dices racá. Ahorita voy a explicar lo que significa. Ahí se nos traduce necio, pero es racá. Y tercer nivel, dice, le llamas fatuo. Jesucristo está hablando de 3 niveles y esos 3 niveles son homicidio. Enojarse, llamarle racá o llamarle fatuo. Ahora, es homicidio por el juicio que lleva cada uno. ¿Te fijaste? El que se enoja, merece juicio. El que le dice racá, culpable ante el concilio. Y el que le dice fatuo, infierno de fuego. Hermanos, Jesucristo está usando de un recurso pedagógico para hacerle ver a las personas lo terrible, lo urgente del homicidio. En el corazón, no en las manos, sino en el corazón. Es como si Jesús dijera, mira, ¿tú crees que matar a alguien es malo? Mira, si te enojas, ya lo mataste. Si le dices racá, es peor. Y si le dices fatuo, es lo peor de todo. Es la idea de Jesús. Es una progresión que va de malo, más malo, peor de malo. Y dice Jesús, es lo mismo, es homicidio, es matar. Si te enojas, si le dices racá o si le dices fatuo, es homicidio. Y lo vemos también en la progresión no solo de la ofensa, sino también del juicio. Culpable ante el juicio, ante los jueces, culpable ante el concilio, culpable al infierno de fuego. Quiero tratar de explicar un poquito mejor. Este es el camino al homicidio. Veamos los 3 niveles. Primer nivel, versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Bueno, hermanos, yo antes creía que este pasaje hablaba del enojo. Y realmente este pasaje no habla del enojo, este pasaje habla del homicidio. Pero dice que la raíz del homicidio es el enojo. El enojo. Primer nivel, Jesús dice, el que se enoja contra su hermano es homicida. El que se enoja contra su hermano ya pecó contra Dios. El que se enoja. Bueno, hay 2 palabras en griego para enojarse en la Biblia. La primera es tumos y habla de una ira explosiva, esa que va de 0 a 100 en un segundo, la que se enciende, la que es una ira explosiva, la que arde, la que es una furia emocional, la que es repentina, la que es momentánea, y la Biblia prohíbe eso. La Biblia prohíbe ese tipo de ira y no es la ira que Jesús menciona aquí.
Hay otra clase de ira, que es la que Jesús está hablando aquí, que es la palabra griega orgé. Orgé, y orgé es una ira distinta, es una ira que está arraigada al corazón, una ira congelada, una ira permanente, una ira que no dejas matar, una ira que la vas alimentando, una ira prolongada, duradera, una ira arraigada al corazón, una ira añeja. Es como dice Hebreos 12:15, que brotando una raíz de amargura os estorbe. Esta es la clase de ira que está hablando Cristo. Cuando te enojas contra tu hermano, con una ira congelada de ayer, de antier, de hace años, y sigues con esa ira guardándola en tu corazón, cobijándola en tu corazón, creando amargura, creando rencor, creando resentimiento, ves a esa persona y sientes por dentro, claro, por fuera no le dices nada, por fuera hasta puedes saludarlo, por fuera hasta puedes convivir con él y sentarte al lado en la iglesia, pero en tu corazón, dentro de ti, hay un resentimiento que ha durado incluso años. Esa es la ira orgé. No la explosiva momentánea, porque esa momentánea, incluso así como sube, así también baja. Pero la orgé que está hablando aquí Jesucristo es una ira latente, ahí, en el corazón. Odio, 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 rencor, enojo, deseo de venganza. Es esa ira que no dejas morir. Siempre va acompañada de venganza y amargura. Es a la que se refiere Jesús aquí. Y dice, yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, ahora, hermano no se está refiriendo a hermano en la iglesia, porque ahí ni había iglesia. Jesucristo está hablando a judíos, a sus discípulos y a la multitud. Así que aquí hermano no significa hermano en la fe, significa cualquier prójimo. Cualquier persona, en este término era hermano judío, hermano de raza, pero literalmente para nosotros es tu prójimo. Cualquiera que se enoja contra otra persona, quien sea, con una ira congelada en tu corazón, ya lo mataste. Delante de Dios eres un homicida. No has levantado pistola, no has enterrado cuchillo, no has puesto acechanzas, pero en tu corazón ya cometiste homicidio. Esto es tremendo, iglesia. Este es el significado de matar a los ojos de Dios. Qué cortos nos habíamos quedado. Vamos a llamarle este primer nivel deseo iracundo, porque Jesús dice cualquiera que se enoja contra su hermano. Vamos a llamarle deseo iracundo. Eso se queda ahí, en el corazón. Es tú en tu interior. La persona ni sabe. A veces la persona que te enojas de esta manera ni sabe que estás tú enojado contra ella. Pero la Biblia dice, que es pecado. Es homicidio. La ira en el corazón. Escucha, por favor. Voy a tomarme unos minutos para hablar de la ira. Yo sé que nos encanta, no la ira, sino hablar de la ira, porque todos batallamos con ella. Es que, por favor, disfruta la palabra de Dios estos 5 minutos que vienen. Porque Jesucristo está diciendo que enojarte contra alguien en tu corazón con una ira orgé es matar, es asesinar. Y esta clase de ira es un problema muy grande entre los cristianos. Muchas veces los cristianos venimos llorando al Señor, Señor, me enojo, Señor, soy iracundo, Señor, no puedo controlar la ira, Señor, ayúdame, ya encendí un gran fuego, Señor, ya vinieron consecuencias por mi terrible ira. Y todo cristiano batalla con el enojo contra el prójimo. Quiero decirte que no hay justificación. Dios prohíbe la ira, así como prohíbe el homicidio. Y déjame comenzar hablando de la ira un momentito nada más, porque es la raíz del homicidio. No te pierdas, Jesús dijo que cualquiera que se enoja ya es culpable de juicio, ya es un homicida. Así que tomemos estos minutos para hablar del enojo un momento. Déjame animarte. ¿Sabías que enojarte es igual a ser un borracho? Oh, pastor, por favor, no digas eso. Sí, si te enojas eres igual que un borracho. ¿Por qué? Porque las dos cosas están en la lista de deseos de la carne de Gálatas capítulo 5. Son idénticos. Dices, no, yo no soy borracho. Eres iracundo, es lo mismo. Es un deseo que viene de la misma raíz. La carne, el pecado, la concupiscencia. Airarse es igual que emborracharse. Solo que la borrachera se ve mal socialmente y la ira se ve aceptada socialmente. Pero delante de Dios, ni el borracho ni el iracundo es aceptado. Tú dirás, tal persona aborrecible, es un borracho, y tú eres un iracundo, es igual. Es un deseo pasional de la carne que en Gálatas capítulo 5 Dios lo condena como una obra pecaminosa.
El punto está en que muchos de nosotros consentimos ese pecado y lo arropamos y lo cobijamos y lo perpetuamos y lo practicamos. Y es que yo no me enojo, me hacen enojar. Bueno, tendrías que matar a todo el mundo para no enojarte nunca. El punto no está en que me hacen enojar, el punto es que tú te enojas porque quieres enojarte. Consientes el pecado de la ira. Y déjame decirte algo más para animarte, no solo que eres como un borracho si te airas, sino déjame decirte algo más para animarte. La ira impide obedecer, te impide obedecer a Dios. La Biblia dice en Santiago 1:20 que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En otras palabras, cuando estás airado no obedeces a Dios. Cuando estás airado no agradas a Dios. Cuando estás airado no puedes poner en práctica la Biblia. Cuando estás airado el Espíritu Santo no obra. Cuando estás airado en ira, iracundo, gritando, dañando, ofendiendo o en tu corazón solamente hirviendo aunque no digas nada por tus palabras, esa ira es pecado y no solo eres como un borracho, sino que además estás pecando contra Dios y no obras su justicia. Alguien enojado no puede obedecer a Dios. O sea, tenlo en cuenta. Nunca es justa la ira. Nunca serás iracundo y obediente a Dios. No puedes obrar justamente cuando estás enojado. Así como no puedes obrar justamente cuando estás borracho, así tampoco puedes obrar justamente cuando estás enojado. De hecho, no produce nada bueno el enojo. Cuando te enojas, estás actuando como un impío. Es lo que es la verdad. La Biblia dice en Proverbios 14:17, el que fácilmente se enoja hará locuras. Locuras. Cuando te enojas, estás actuando como un impío. Proverbios 19:19 dice, el de grande ira llevará la pena. Y si usa de violencia, añadirá nuevos males. O sea, calmadito. La ira, hermanos, déjame animarte, no solamente el que se aira es como un borracho, no solamente el que se aira no puede obedecer y ser agradable a Dios, sino déjame decirte una cosa más, y de verdad es para animarte, la ira mata. La ira mata. Escucha, la ira o mata a aquella persona contra la que estás enojada y un día vas a agarrar de verdad y la vas a matar, o te mata a ti y te echa a perder tu colon, tu riñón, tu órganos internos por enojo, o te mata a ti o matas a la persona. Pero hay una tercera opción. Escucha, la ira mata. O matas al odiado, o mata al que odia, o tercero, o matas la ira. Y es lo que la Biblia manda. La Biblia manda a matar la ira y es posible vencerla. Déjame darte una respuesta rápida de cómo vencer la ira. ¿Listo para anotar? La ira se vence así. Respuesta rápida. Número 1, teniendo a Cristo. Número 2, teniendo al Espíritu Santo. Número 3, teniendo la palabra de Dios. Pues eso es la verdad. Así matas la ira. La ira la matas teniendo a Cristo, teniendo al Espíritu y teniendo su palabra. Y tú dirás, yo tengo los tres y sigo luchando con... entonces el punto está en que no la matas. Teniendo a Cristo, su Espíritu y su palabra, controlando tu vida, podemos matar la ira. Es lo que dice el apóstol Pablo, Gálatas 5:16, andad en el Espíritu y no satisfagáis las obras de la carne. La ira es un deseo de la carne. Cuando no la propicias, la matas, pero tú la propicias. Tú la quieres propiciar, por eso te enojas. Saquémonos el que me hacen enojar. No te hacen enojar, tú decides enojarte. Y es pecado contra Dios. Estás matando delante de Dios. Estás enojándote contra tu hermano y eso es homicidio ante Cristo. El apóstol Pablo nos invita a matar este tipo de pecados. Romanos 8:13 recuerda, si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahí está. En otras palabras, el Espíritu Santo nos ayuda a matar la ira. El Espíritu Santo nos ayuda a matar mis deseos iracundos. El Espíritu Santo me puede ayudar. Yo no puedo. Y creo que tú ya te diste cuenta que tú no puedes. El Espíritu Santo nos ayuda a vencer sobre la ira matándola. La ira no juega. Tú si quieres ser librado de esto es matándola, matando la ira, no andando en ella, no dándole cabida, no proveyendo para ese deseo. Escucha una vez más, la ira o la matas, o te mata, o te lleva a matar a alguien. Enojo y muerte van de la mano.
o te mata, o te lleva a matar, o la matas. Yo estoy seguro que tú te has enojado muchas veces tan fuerte que si tuvieras un cuchillo en tu mano harías algo de lo cual te arrepentirías. Has estado tan enojado que si tuvieras una pistola en ese momento en tu mano, no sé qué hubieras hecho. Porque la ira mata. Por eso la solución en Cristo es mata la ira. Proverbios dice, quita la ira, desecha el enojo. Proverbios 37:8. Efesios 4, ¿recuerdas? Airaos, pero no pequéis. Y aquí solamente un minuto dirás, pastor, pero hay ira santa, ¿no? Pablo dice ahí en Efesios 4, airaos, pero no pequéis. Entonces yo me puedo airar sin pecar. Sí, pero escucha, esa no es la ira que tú tienes. Eso se llama ira santa y es la de Dios. Tú no la tienes. No, todos nuestros enojos son egoístas, todos nuestros enojos son carnales, todos nuestros enojos son soberbios, todos nuestros enojos es porque no hizo lo que yo quería, como quería, porque las cosas no son como quería, porque violaron mi privacidad, me hicieron enojar por algo que no me gusta. Todos nuestros enojos son egoístas, no son santos. Tú dirás, pero no, Jesucristo tomó una cuerda y azotó las mesas en el templo. Sí, porque el enojo era contra el pecado de esas personas. Si tú quieres practicar el enojo santo, enójate de ver a tus hijos en una computadora por horas. Enójate de eso, porque eso es pecado. Si tú quieres airarte de forma santa, aírate contra tu propio pecado cuando lo cometes, porque esa es la ira santa, enojarte contra el pecado. Pero nuestros enojos no son por el pecado, nuestros enojos son egoístas. Nos enojamos porque algo no pasa como queremos y Jesús dice eso es matar. Alguien que se enoja de esta manera contra otros y los guarda y los arropa esos enojos y los mantiene vivos y les echa leña para que nunca se apaguen y los tiene ahí esos enojos permanentes en su corazón, no puede llamarse cristiano. No puede llamarse cristiano. Puede llamarse homicida, pero no puede llamarse cristiano. Gálatas 5:21 dice que los homicidas no heredarán el reino de Dios. ¿Lo crees? Eso dice la Biblia. Un homicida no va al cielo. Entonces, ¿por qué David fue al cielo si es un homicida? Porque él hizo lo que Jesús va a decir en los versículos 23 y 24. Él se reconcilió. Primer nivel, le pusimos deseo iracundo. Versículo 22, volvamos. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Ese es un primer nivel, es un deseo iracundo. El juicio será culpable de juicio o culpable ante la corte. Eso habla de los jueces, que lo iban a llevar a los jueces y según el tamaño de la aldea en tiempos de Cristo había jueces. Podía ser, una aldea con 3 jueces o con 7 jueces, o con 23 jueces, miembros de ese tribunal. Era un tribunal inferior y ante ellos llevaban al homicida y tenían que aplicar la justicia al culpable. Pero en tiempos de Cristo nadie llevaba a juicio a un enojón, nadie. Por eso Jesús está diciendo, ustedes lo ven tan superficial, el homicidio es más profundo. Pero, ya sabes, ¿verdad? Cuando hay enojo en el corazón, ¿qué? Se expresa en palabras. Palabras. Siguiente nivel, versículo 22. Primer nivel fue deseo iracundo. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. Segundo nivel. Y cualquiera que diga racá a su hermano será culpable ante el concilio. Ahí se nos traduce la palabra necio, hermanos. La palabra original, y que de hecho la Biblia Reina Valera versión antigua todavía la tiene, es la palabra racá. Racá significa como suena. Es una ofensa. Es una palabra aramea que no tiene traducción. Era una ofensa muy común en tiempos de Cristo y vamos a llamarle a este nivel desprecio ofensivo, porque era un insulto orgulloso. Era una ofensa. Es como cuando se trata de traducir esto, porque no tiene traducción racá, es como decirle a alguien cabeza hueca, tonto, sopenco, descerebrado, inútil, bueno para nada.
es más o menos lo que significa la palabra raká. Es una ofensa a la capacidad y el cerebro de la persona. Es una ofensa a su mente. Es una ofensa a su capacidad mental. Tonto. Y otras palabras más fuertes que no voy a decir, que no son groserías, pero no las quiero decir desde el púlpito. Que significa, o podrían significar la ofensa raká. Hoy hay muchas palabras que la gente se ha inventado para insultar a otros en su capacidad mental. Y sí son groserías. Pero déjame darte un ejemplo. Hay una leyenda de un rabino llamado Simón ben Eleazar, que este hombre era un rabino muy exaltado, que venía de una clase en la sinagoga y iba caminando por la calle este rabino inflado como un pavo real, orgulloso de cuánto sabía de la ley y lleno de su egocentrismo por cuán buen rabino era. Y dice la historia que en ese momento un hombre extranjero pasó cerca de él y lo saludó. ¡Hola, rabino! En ese momento el rabino se voltea y sin devolverle el saludo le dice: ¡Tú, raká! ¿Son tan feos todos los que son de tu lugar? En ese momento se voltea el extranjero y le dice: no lo sé. Vele a preguntar al hacedor que me hizo cuán fea es la creación que él ha hecho. Y así cayó al rabino. Para que entiendas, eso era el significado de raká. Una ofensa de desprecio. Una ofensa orgullosa, es tonto, inútil, bueno para nada. Es una ofensa verbal. Que el punto es que es un desprecio ofensivo. El primer nivel era un deseo iracundo. Ahora con raká es un desprecio ofensivo. Es ofender la capacidad de las personas. Esto no se juzgaba en tiempos de Jesús, ¿eh? La gente podía decir raká quien quisiera y no era contado como pecado para los escribas y fariseos. De hecho, hay una similitud. En Juan capítulo 7, cuando se sana al ciego de nacimiento y después los escribas y fariseos están viendo cómo fue sanado, investigando y llaman a los papás del ciego, ¿te acuerdas? ¿Y qué pasó y todo esto? Y cuando el ciego les dice: bueno, así me sanó, ya, ¿qué? ¿Quieren ser sus discípulos? Y ellos le contestan entre maldiciones y demás: esta gente que no sabe la ley, maldita es. Tú dices: a ver, eran escribas y fariseos. Sí, pero estaban ofendiendo porque ellos no veían mal ofender, ellos no veían mal decir raká, pero Jesús les dice: ¿te enojas? Eres homicida. Dices raká, eres homicida. Es lo mismo. Este desprecio ofensivo era una forma de homicidio que ellos no condenaban. Por supuesto, iglesia, es obvio que para nosotros Dios nos prohíbe eso. Esta no es la forma de hablar de un verdadero creyente. Romanos 12:14 dice que no maldigamos, sino que bendigamos. Incluso Mateo 5 ahí, pero versículo 44 nos va a decir que nosotros no debemos maldecir, sino bendecir. Efesios 4:31 dice que quitemos la maledicencia, hablar mal, ofensas. Y mismo Efesios capítulo 4 dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Escucha una vez más. Así como alguien que se enoja contra su hermano y permanece en esa ira no entrará al reino de Dios, un insultador permanente no entra al reino de Dios. Primera los Corintios 6:10 dice el apóstol Pablo que los maledicientes no son del reino de Dios. Un insultador no entra. Un insultador no entra. ¿Cuál era el juicio? Versículo 22. Le dices raká a tu hermano, el juicio será culpable ante el concilio. Ahora, fíjate, usa una diferente palabra. Arriba había dicho, eres culpable de juicio, ser llevado a los jueces. Pero ahora en raká dice, será culpable ante el concilio. Y eso es distinto. Aquí concilio significa ya el tribunal mayor de justicia de Israel que estaba en Jerusalén y que eran 71 ancianos que se le llamaba el Sanedrín, que fueron los que juzgaron a Cristo falsamente. El Sanedrín, 71 ancianos. ¿Te fijas? O sea, te enojes contra tu hermano, eres culpable ante los jueces de tu pueblo. Le dices raká, eres llevado a Jerusalén ante el Sanedrín
que es la mayor autoridad espiritual en Jerusalén. Porque es un homicida. Es un homicida. Merece lo que los homicidas merecen. Tercer nivel, y ahí nos vamos a quedar. Tercer nivel, escucha, versículo 22. ¿Te enojaste? Merece juicio. Le dices, Racá, eres culpable ante el concilio. Última parte del texto 22 dice, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Este es el tercer nivel, fatuo. Una palabra que nosotros no usamos, pero viene del griego ahí que Mateo escribe moros. Moros, y moros es una palabra ofensiva, pero es distinta a racá. Racá era una palabra de ofensa, orgullosa, de un desprecio. Pero moros es una palabra que ofende la reputación de la persona, o sea, ofende su corazón como es él. Racá ofendía su cabeza, tonto. Moros ofende su corazón. Y si quisiéramos traducir moros, es como podríamos pensar que significa perverso, rebelde. De hecho, la palabra moros viene de una raíz hebrea que posiblemente significa rebelde. Se nos traduce ahí necio, pensando en lo que dicen los salmos. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y está hablando de una persona no solo atea, sino de una persona que es rebelde ante Dios, no quiere a Dios, vive desenfrenadamente como un perverso delante de Dios. Entonces, decirle a una persona moros era decirle, eres un inmoral, eres de lo peor. Racá es un insulto, pero moros es decirle, eres de lo peor, eres un inmoral, llevas una vida rebelde ante Dios. Insisto, racá ofendía su cabeza, moros ofende el corazón. Cristo está diciendo, esto es homicidio. El primer nivel es un deseo iracundo, te enojas. El segundo nivel es un desprecio ofensivo, racá. El tercer nivel es un desprestigio moral. Moros es decirle, te desprestigio moralmente, eres de lo peor, eres un inmoral, eres un rebelde. Por eso se nos reduce aquí necio en el sentido de incrédulo, de lo peor, un libertino pues. Esa palabra destruía la reputación de la persona. ¿Sabes qué hay detrás de alguien que le dice moros a otro? Odio. Odio. Aquí tienes ya los tres niveles. Primer nivel, deseo iracundo, ira, enojo. Segundo nivel, desprecio ofensivo, insulto, insulto. Tercer nivel, un desprestigio moral, odio, odio. Es cuando ya odias a la persona y dices, esa persona es malvada, es de lo peor, es una inmoral, no merece vivir. ¿Sabes cuál es el siguiente paso de esto? Matarlo. Matarlo. Literalmente. Porque homicidio ya fue desde el corazón. ¿Ves cómo esto es el paso a paso del homicidio? Desde el corazón, pasando por la boca, hasta llegar al acto. Y en todo eso Jesús dice, eres culpable. Ahora terminemos con esto, hermanos, porque es muy importante. Versículo 22 al final, cualquiera que le diga fatuo, final frase, ¿cuál es el juicio? ¿Cuál es el juicio? Míralo, ya no habla de juicio ante un tribunal, sino dice, versículo 22 al final, quedará expuesto al Gehenna. Gehenna, palabra griega que Jesús utilizó 11 veces, que es a lo que nosotros conocemos como infierno. La palabra Gehenna tiene una historia, un trasfondo muy interesante. Por favor, escúchalo, porque esta es la primera vez en todo el Nuevo Testamento que se menciona y te tengo que explicar de dónde y por qué y cómo usó Jesús la palabra Gehenna, que a nosotros se nos traduce aquí infierno, y las 11 veces también infierno. Escucha, Gehenna es lo que significa es Inom. Inom era una persona. Gehenna significa valle de Inom. Así se llamaba este valle. Era un valle que está hasta la fecha al suroeste de Jerusalén. Un valle,
una parte ahí muy cerca de Jerusalén que se llamaba así, Valle de Hinnom o Gehenna, es lo mismo. Pero eso tiene una historia muy importante, porque en el Antiguo Testamento un rey malvado llamado Acaz, segundo de Crónicas 28, convirtió ese lugar, escucha, en un lugar de adoración pagana. El Valle de Hinnom, Acaz lo tomó como un lugar de altares donde se adoraba a Moloch y donde la principal adoración era quemar a infantes al fuego vivos. Y esto era la adoración a Moloch, poner bebés, niños vivos a las llamas como ofrecimiento de adoración al ídolo llamado Moloch. Esto se hizo en este valle. Es por eso que más adelante en Jeremías 19:6 a este valle se le llama Valle de la Matanza, porque era terrible las muertes que había allí. Después, con el tiempo de que ese lugar fue de idolatría, de perversión, de muerte, de matanza, de ofrecimientos, de paganismo, llegó un rey llamado Josías, que fue un rey bueno, que él destituyó estos altares, limpió el valle de Hinnom, lo purificó y dijo que a partir de ahora ese valle, escucha, se convertía en un basurero de la ciudad. Cuando Jesús está predicando el Sermón del Monte, la Gehenna es el basurero de la ciudad. Ahora quiero que entiendas basurero, no es basurero de hoy. El Valle de Hinnom en tiempos de Cristo ardía como un incinerador permanente día y noche. Se elevaba una nube de humo permanentemente. La gente iba ahí, tiraba su basura, tiraban cuerpos humanos, tiraban animales. De hecho, muchos crucificados terminaban ahí, en el Valle de Hinnom, incinerados por el fuego. Por lo tanto, dicen los historiadores que ese valle que estaba muy cercano a Jerusalén siempre era notorio. Volteabas y estaba el humo, veías la llama, veías los montones de basura incinerándose permanentemente día y noche. Los historiadores además dicen que ese lugar, al ser un basurero terrible, lleno de toda esta inmundicia, generaba animales, generaba bichos, generaba infecciones y generaba cierta clase de gusanos que eran difíciles de matar. Por eso Jesucristo, cuando habla del infierno, dice donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Era el Valle de Hinnom. Por lo tanto, simbólicamente, entiéndelo ahora, simbólicamente este basurero incinerador de Jerusalén en tiempos de Cristo llegó a convertirse en una metonimia o en un símbolo de todo lo inmundo, sucio, indeseable que un judío podría pensar. Ahí estaba toda la inmundicia. Y es el nombre que Jesús usa para referirse al lugar eterno de tormento de los impíos. Así como la basura terminaba en la Gehenna, Jesús dice así los incrédulos terminarán en el infierno. Por eso llegó a simbolizar todo lo inmundo, todo lo maldito, todo lo sucio. Y es el título que Jesús le dio a este infierno, lugar de eterna perdición para los impíos. 11 veces lo utilizó. Por cierto, el infierno no solamente es un lugar, también es una condición de sufrimiento eterno. Ahora, escucha, ¿por qué estoy hablando del infierno? Porque Jesús usa por primera vez la Gehenna. ¿Y quién va a ir a la Gehenna? Dice Jesús, el que le llama moros, fatuo, el que lo asesina, está expuesto al infierno de fuego. Iglesia, ¿qué merece un homicida? ¿Qué merece un homicida? ¿Recuerdas qué dijo Dios en Génesis 9? Demandaré su sangre, debe morir. ¿Qué decía Números? Es un homicida, debe morir. ¿Qué decía Números otra vez? No puedes pagar precio por un homicida, indefectiblemente morirá. Jesús está diciendo, el homicida merece morir. El que mata debe morir. Y tú dirás, pero pastor, sigo pensando que yo no he matado. Ya te expliqué. Primer nivel, ¿te has enojado? Segundo nivel, ¿has ofendido? Tercer nivel, ¿has desprestigiado u odiado a alguien? Entonces eres un homicida. Oh, pastor, yo no mato ni una mosca. Sí la matas. No a la mosca, sino a las personas. Pablo dice que no nos juntemos con ningún malediciente porque es incrédulo. Apocalipsis 21:8 dice que los homicidas estarán fuera del reino de los cielos.
Esto es una realidad, iglesia. Matar a alguien por enojo, ofensa o odio, Dios lo ve idéntico al homicidio. Y quiero solamente que escuches en 1 de Juan 3:15, dice Juan, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¿Lo ves? ¿Aborreces a alguien? Eres un homicida. ¿Lo has ofendido? Eres un homicida. ¿Lo odias? Eres un homicida. Jesús está diciendo, todos ustedes han matado. Oísteis que fue dicho a los antiguos, pero ellos se quedaron cortos. Lo que la ley realmente decía es que todos hemos matado, porque hemos albergado o un deseo iracundo, o un desprecio ofensivo, o un desprestigio moral odiando a alguien más. Enojo, ofensa u odio, todos somos culpables, entonces hemos matado. En el primer nivel, cuando el deseo iracundo, eres tú y tu corazón. Cuando es la ofensa, el desprecio ofensivo, le llamas racá, eres tú y otra persona. Pero cuando es desprestigio moral y odias a esa persona, es tú, él y otros a los que les hablas mal de esa persona. Por lo tanto, es un pecado que va creciendo. Y en todos ellos, Jesús dice, es matarlo, es matarlo, es matarlo. ¿Qué mereces? Juicio ante la corte, juicio ante el concilio, juicio en el infierno. Todos hemos matado, hermanos. Todos hemos matado. Y quisiera que te quedaras con esta lección. En algún grado hemos cometido estos pecados, por lo tanto has matado. No cabe decir aquí, yo soy bueno. No soy malo. Eres malo, no eres bueno. Yo también contigo. Es por eso que Jesús está haciéndole ver a las personas, no puedes entrar al reino por tu propia justicia, necesitas otra. ¿Y sabes qué? Aquí es donde está lo hermoso. Hay otra justicia que sí nos puede salvar. Es la justicia de Jesucristo. Él vivió perfectamente, Él no mató, jamás mintió, jamás ofendió. Él murió en la cruz por homicidas, para que los homicidas podamos verlo a Él con fe y ser perdonados, como David fue perdonado siendo homicida. Y todos los homicidas podamos tener perdón en Él. Si tú esta mañana reconoces que eres un homicida porque te has enojado, ofendido y odiado, por favor, yo te pido que no te quedes con los brazos cruzados y digas, bueno, yo no sabía que esto es así de grave, pero bueno, ya lo entendí, vámonos a la casa. Sigamos odiando, sigamos ofendiendo y sigamos odiando. No hagas eso. Si entendiste estos niveles de Jesucristo, si entendiste la responsabilidad que Él pone sobre nosotros al culparnos de homicidio, arrepiéntete y ven al único que te puede perdonar, a Cristo. El homicidio del corazón demanda responsabilidad. Somos culpables. Somos culpables. Y si somos asesinos, merecemos castigo de asesinos. Muerte, infierno, dice Cristo, infierno. Quisiera que terminemos orando. Les voy a pedir por favor que nos pongamos en pie si son tan amables, y al estar en pie vamos a orar. Quisiera que meditaras, no rompieras este momento y meditaras en tu corazón esta gran revelación que Cristo ha dado. Eres homicida, eres responsable. Cierra tus ojos por favor y vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por tu palabra y la claridad de tu escritura. Gracias por Jesús y estas palabras tan claras de explicación acerca del homicidio. Siempre los hombres, las mujeres, nos queremos dar baños de pureza diciendo que no somos tan malos, Señor, cuando delante de ti somos más que homicidas. Señor, yo te pido en este momento que tu Espíritu obre en nuestros corazones. Quizá nadie ha llevado al acto un homicidio con nuestras manos, pero todos sin duda hemos llevado en nuestro corazón sentimientos homicidas de enojo, ofensa y odio. Y es exactamente lo mismo. Señor, yo te pido que tú obres en nosotros para hacernos ver esta gran realidad. Ayuda, aplasta nuestro ego, aplasta nuestra soberbia espiritual, aplasta nuestra soberbia como hombres y mujeres que nos creemos buenos, no tan malos, que nos comparamos con otros. Señor, tritura nuestro orgullo delante de esta porción y haznos reconocer que somos homicidas. Así con ojos cerrados y rostros inclinados en reverencia a Dios, solo quiero hacerte un par de preguntas.
La primera de ellas es, ¿reconoces que has matado? Solo en tu corazón medita. ¿Reconoces que has matado? No has levantado una pistola, no has enterrado un cuchillo, no has disparado un gatillo, pero reconoces que te has enojado en tu corazón, que has ofendido con tus palabras, que has despreciado a otros con orgullo, que has odiado, que guardas ira acumulada en tu corazón, que no la extraes, que no la quitas. Reconoces que hay raíz de odio y de enojo en tu corazón contra personas. Reconoces que la ira te está matando, que ya ha matado algo quizá y te sigue matando, y que no has matado tú a la ira, sino que la ira te está matando a ti. Reconoces que en algún momento has dicho racá, en otras palabras, a alguien en tu corazón. Reconoces que en algún momento desprecias a alguien más. Y entonces quiero hacerte una segunda pregunta. ¿Sabías que por eso no puedes entrar al reino de los cielos? Eso te impide, porque Apocalipsis 21:8 dice que absolutamente ningún homicida entrará en el reino de los cielos. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Jesús tiene razón. El que mata va al infierno. Pero aquí es donde quiero terminar diciéndote, hay una solución, y es la justicia de Cristo. Cristo perdona homicidas. Cristo limpia corazones. Y si tu clamor es esta mañana el mismo de David, Señor, purifícame, límpiame, hazme blanco, líbrame de homicidios, perdóname, Señor. Ven a Cristo y hazle ver que estás arrepentido y que lo necesitas. No porque es una religión, sino porque es Cristo el que te perdona. Y reconoces que no eres bueno, yo no soy bueno. Cristo dice que soy homicida y yo lo reconozco. Pero hay una solución en Cristo. Su justicia. Él cumplió perfectamente la ley. Él puede salvar homicidas. Él puede salvar pecadores. Y veremos próxima semana, Él puede perdonar adúlteros y salvar adúlteros porque murió por ellos. Cualquier pecado que cometamos en el corazón, Cristo lo puede perdonar si tú vienes arrepentido delante de Él y confías en que Él vivió perfectamente, murió por nuestros pecados y al tercer día resucitó triunfante de la muerte para ser tu Salvador. Si tú crees eso y te entregas a este Jesucristo, Él te da perdón de este homicidio. Y te ayuda a vencer el homicidio, te ayuda a vencer el enojo, te ayuda a vencer la ira, el desprecio, la amargura, el rencor. Señor, ayúdanos a vivir para tu gloria y que estos pasajes y estas enseñanzas de Cristo puedan quedar vívidas en nuestro corazón para poder guardarlas y reconocer delante de ti lo que somos. Señor, trae al arrepentimiento a quien lo necesita y si alguno de nosotros, o mejor dicho, todos nosotros que necesitamos confesar a ti este pecado, ayúdanos a reconocerlo y guíanos, Señor. Ayúdanos a estar aquí, Padre, esta noche para concluir el tema y bendice nuestros corazones. En el nombre de Cristo, tu Hijo. Amén.